y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay poder en Jesús, decláralo. Hay poder, hay sanidad para ti. Hay poder, Dios te restaura aquí. Hay poder, hay bendiciones aquí para ti, para ti. Dios te prospera y te levanta. Hay poder, tu casa rebosará. Hay poder, y nada te faltará, porque mi Dios aquí está. Alguien dice amén, alguien dice aleluya, alguien dice gloria. La Biblia dice que cordón de 3 dobleces es que es difícil de romper. Eso está en Eclesiastés capítulo 4 versículo 12. Y si alguno prevaleciere contra uno, todos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Pero ese no es el texto. No se andan echaditos para adelante. No, esa la leí yo. No. Esperen, yo le voy a decir. Yo le voy a contar. El libro de Eclesiastés es un libro que en la etimología del griego significa ministro o predicador de la asamblea. En la acepción del hebreo, la palabra Eclesiastés es Kohelet, y es la idea del predicador que está enfrente de una asamblea. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién escribió Eclesiastés? Levanten las manos. Estoy conversando con ustedes, díganme. Escribió Salomón. ¿Quién más dice que quién escribió? Díganme. Escribió Salomón. ¿Quién más? Escribió Salomón. Y todas las personas que han dicho que Eclesiastés lo escribió Salomón, ¿de dónde lo sacan? Ajá. Dígame. ¿Uno qué? Uno. Dígame. Ajá, ¿y qué más? Dígame. Por la sabiduría. La Biblia, en ese libro, no habla del autor. Pero ese mismo libro habla de que el que escribió el libro tiene sabiduría. Si ustedes leen Eclesiastés 1:16, hablé yo en mi corazón diciendo: no, aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí. ¿En dónde? En Jerusalén. Él también dice que tenía muchas riquezas. En Eclesiastés capítulo 2, versículo 8. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciosos de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres.
También en el libro el autor dice que él fue famoso por la construcción de los edificios. En Eclesiastés capítulo 2, versículos 4 al 6. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. También él dice que él tenía muchos sirvientes. En Eclesiastés capítulo 2 y versículo 7. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y también, de acuerdo a los eruditos, por la tipografía y la forma de escritura, se parece mucho a Proverbios. Y también cuando uno estudia Primera de Reyes del capítulo 1 al capítulo 11, la mayoría de los eruditos entonces concluyen que al parecer Eclesiastés fue escrito por Salomón. Todo eso yo se lo digo porque muchas cosas la gente lo da por sentada, pero es más complicado y no es tan sencillo como la gente piensa. A veces uno habla por lo que oye, pero nosotros tenemos que escudriñar la escritura. Les dije al principio que cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Difícil de romper. ¿Cómo elaboraban ellos un cordón de 3 dobleces? Lo primero que hacían era buscar 3 cordones de buena calidad y de una calidad similar, de tal forma que pudieran aguantar presión. Óyeme, si tú estás en casa de Sión, tú puedes aguantar presión. Dios nos llamó y nos diseñó para aguantar presión. Y no es algo que nos inventamos. Es algo que Él lo dijo de antemano. Él dijo que en el mundo tendréis aflicción, pero que no temamos, porque Él venció al mundo. Yo no sé si me estoy comunicando con alguien aquí en esta noche. Si hay alguien que alguna vez en su vida ha aguantado presión o está aguantando presión. Pero una cosa yo sí te digo: si tú no has estado aguantando presión, la presión vendrá. Por eso el cordón tiene que tener buena calidad. ¿Y cómo yo escojo un cordón de buena calidad? Ahí viene el texto que yo te digo que si has leído, no le has puesto la lupa, y me la estoy jugando. Está en Eclesiastés capítulo 4 y versículo 6. Más vale un puño lleno de descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. ¿Verdad que todos lo habían leído, cierto? Sí, yo sé, todos, ustedes son teólogos. Estoy seguro que todos habían leído ese texto.
Más vale tener un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Eso es lo que determina la calidad del cordón. El tener una vida en Cristo equilibrada. Hay personas que se matan por hacer dinero y pierden la salud. Y después que tienen el dinero, entonces tienen que volver a buscar la salud. Quédese con su salud y quédese entonces con menos dinero. Llénese un solo puño, pero la gente quiere los dos puños, aunque sea con aflicción de espíritu. Por eso la iglesia necesita una palabra revelada y fresca que le traiga dirección en cada momento de la historia de las vidas y de la historia de la iglesia. Y este obstáculo ahora, ¿qué palo tengo yo que coger para vencer este obstáculo que tengo aquí? Está difícil, ¿eh? El golf es igual que la vida, Fernando. Y lo más importante es saber que las decisiones que nosotros tomamos determinan nuestro destino. La Biblia dice que el que es vencido de algo es esclavo de aquello que le venció. Cuando yo vi todos los obstáculos de la vida, al igual que aquí en este campo de golf, tomé una decisión de dejarme vencer por Cristo. Y este me hizo más que un vencedor. Mucha gente para llenarse los puños a veces sacrifican la familia. No tienen un equilibrio entre el trabajo, la iglesia y la familia. Un cordón de buena calidad es un cordón que fue hecho con un puño lleno, sin aflicción y en un descanso total de dependencia de Dios. ¿Qué quiero yo? ¿Los dos puños llenos en aflicción? ¿O quiero un puño lleno? No medio vacío, no, lleno. Aleluya. En el descanso de Dios. Con una familia fuerte. Con salud. El estrés le está sacando hasta mancha al presidente de la República. Dermatitis. El estrés produce cáncer y la mayoría de las enfermedades. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere un cordón de buena calidad. Un cordón con un puño lleno en descanso. Usted puede decir ahora amén. Luego que tú tienes los cordones seleccionados, ¿tú sabes lo que se hace? Se busca agua. Y entonces los cordones se empapan en agua. ¿Tú sabes por qué se empapan en agua? Porque el cordón seco es rígido. En agua. Los cordones lo meten en agua. En ese tiempo tenían una tinaja más grande. O lo metían en el río. En agua.
Y es que nosotros también, el agua representa la palabra de Dios. Nosotros tenemos que sumergirnos en la palabra de Dios. La palabra de Dios se lleva a la rigidez, el legalismo, la religiosidad. Una palabra te refresca y te trae dirección. Mucha gente nada más se queda en la tradición, en el legalismo. Pero yo tengo que decirte que la iglesia siempre necesita palabra fresca que traiga dirección. En 1 Samuel 2:19 la Biblia habla de que Ana siempre hacía una túnica pequeña cada año para su hijo. ¿Y por qué la hacía cada año? Porque el muchacho crecía. Tú no le podías poner una misma túnica. Le iba a quedar minifalda. La iglesia necesita siempre una palabra de acuerdo al crecimiento que va llevando. Una palabra que lo desafíe a crecer, a andar en unidad. Un día a mi hija le creció una mancha en la pierna, en su pierna. La mancha fue creciendo, fue creciendo. La llevé a un centro que entendía que era donde estaban los mejores especialistas que sabían de la piel. Cuando voy a ese centro, los médicos lo que hacen es que se admiran de la mancha que tiene mi hija. Y ninguno sale y me dice qué es lo que le pasa, qué es lo que tiene, qué debo hacer. Empiezan a tirarle fotos, hacen reuniones de médicos. En una ocasión consulté con un médico amigo de Miami y yo le dije más o menos qué era lo que ellos estaban diciendo. Ellos decían que tenía esclerodermia. Ese médico amigo me dijo que le diera calidad de vida a mi hija, que mi hija no tenía mucho tiempo si era esa enfermedad que ellos habían diagnosticado. En la escuela la niña se mareaba, tenía la piernita la tenía como de culebra, era áspera, totalmente áspera, no tenía movimiento. La niña ya me decía, mami, yo me voy a morir, eso era lo que la niña me decía, porque ella escuchaba y veía el afán de vida que yo tenía. Un día vine a Casa de Sion un miércoles, de los miércoles que el pastor decía que eran de sanidad. Ese día fui yo a Casa de Sion, cuando el apóstol estaba haciendo exactamente un acto de fe. Y yo fui y cogí el aceite. El apóstol había dicho que todo el que en el nombre de Jesús ungiera a las personas, a los enfermos, lo podía sanar. Y yo entendí que ese era el momento en que yo, aunque mi hija no estuviera conmigo, yo cogí mi aceite, yo arrebaté ese milagro y fui y se lo llevé hasta mi hija. Y al otro día yo pude ver que esas manchas fueron aclarando. Tenemos 4 años con que ya mi hija se sanó de esa enfermedad que el mundo diagnosticó como esclerodermia. Te voy a decir una cosa que te lo voy a repetir 3 veces para que se te grabe en esta noche. Cuando una generación no tiene una palabra fresca, está matando a la generación que le va a precedir. Cuando una generación no tiene una palabra fresca que le trace dirección, está matando a la generación que va a venir. Cuando una generación no tiene una palabra fresca, está matando
a la generación que va a venir. Dios le dio dos palabras a Abraham. La primera, en Génesis 22 le dijo: sacrifícame el muchacho. Ahí en el monte, en la tierra de Moriah, sacrifícame tu hijo. Y luego le dio otra palabra. En el mismo capítulo, en Génesis 22:12, le dijo: no le ponga la mano al muchacho. Imagínense que Abraham se hubiera quedado con la primera palabra. No, el Señor me dijo que lo matara, lo voy a matar. De religioso, de legalista. Si se hubiera quedado con esa palabra, no hubiera tenido la generación que le venía, que era la generación de Isaac. Por eso la iglesia necesita una palabra revelada y fresca que le traiga dirección en cada momento de la historia de las vidas y de la historia de la iglesia. Sumergirnos en el agua de la palabra que nos limpia, como dice la Escritura en Efesios capítulo 5 y versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. En tercer lugar, luego que se sumergía en el agua, antes de unirlos, bueno, yo voy a hacer un desastre aquí. ¿Sabe lo que había que hacer? Había que retorcer. Había que retorcerlo. ¿Sabes para qué? Para exprimirle el agua. Retorcerlo. Para sacarle el agua. Y es que Dios primero nos da agua y después nos retuerce para sacarnos el agua, para que le demos esa agua a otras personas. Tenemos que retorcerlo. Y cuando lo retuerces, hay un rompimiento de la mente. Y entonces tú tienes la mente del reino. Para ti entonces tu justicia es Jehová el Sinai, tu justicia. Para ti tu salud es Jehová Rafa, tu sanador. Entonces entiendes que hay otro tipo de moneda. Entiendes que hay otro tipo de mayordomía. Entiendes que en el reino de Dios hay ofrendas y que hay diezmos. Ya tú entiendes que no hay nada imposible para ti, porque tienes un pensamiento de unidad, tienes un pensamiento de reino. ¿Tú sabes cuál es el cuarto paso? Después que se le saca el agua y está entrelazado, se pone en el sol. Se pone en el sol para terminar de secarlo, para sacar todo lo de nuestro propio yo. Por eso la Escritura dice en Juan capítulo 12 versículo 24, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no puede dar frutos. Tenemos que sacar nuestra humanidad. Y el sol con que se seca es con las pruebas. Dios nos pasa por pruebas para que aprendamos a depender totalmente de Él. Y cuando eso sucede, ese cordón no es fácil de romper, porque uno de esos cordones eres tú. Otro cordón
es la iglesia. Y el otro cordón es Cristo. Cordón de 3 dobleces. Es difícil de romper. Lo primero es tener un cordón de calidad. Lo segundo es sumergirse en el agua de la palabra. Lo tercero es la torsión del rompimiento para que tengas mentalidad del reino. Y lo cuarto, ir a secarte por el sol de las pruebas para sacar tu humanidad y para que solamente en ti habite el pensamiento de Cristo y de su voluntad. Un cordón de 3 dobleces, tú, la iglesia y Cristo, es difícil de romper. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados.